Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo episodio periodístico de análisis que es El Hilo Negro. Nuestra entidad se prepara para una elección inédita como resultado de las reformas estatales que se han hecho en concordancia con la reforma del Poder Judicial a nivel federal, en la que se renovarán los juzgadores de Estado de México. Y hasta el día de hoy tenemos en el estudio, tenemos a la maestra Karina Vaquera Montoya, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, y al maestro Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, para conversar, para que nos ayuden a calibrar lo que representa esta reforma y su relevancia histórica y, por supuesto, también aquellos elementos de controversia derivados de esta trascendente elección. Sean bienvenidos, muchas gracias por su presencia, por ayudarnos a entender. Pero antes de iniciar la conversación, le invito a que veamos una cápsula introductoria. La 62ª Legislatura del Estado de México aprobó una reforma trascendental al Código Electoral Estatal, sentando las bases para el primer proceso para la elección ciudadana de jueces y magistrados del Poder Judicial. De esta manera, nuestra entidad es la cuarta del país en armonizar su legislación estatal con las reformas a nivel federal que contemplan, entre otras cosas, la desaparición del Consejo de la Judicatura Estatal y el órgano administrativo judicial. El proceso iniciará la primera semana de febrero y la jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio. Los magistrados y jueces electos asumirán sus funciones el 5 de septiembre. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendrán un mandato de 9 años, mientras que los del Tribunal de Disciplina Judicial ejercerán durante 6, con posibilidad de reelección. La presidencia del Tribunal Superior será rotativa y su primer titular electo desempeñará el cargo por 2 años. Para no dejar acéfala la presidencia del tribunal, de enero hasta finales de agosto, el Pleno del Poder Judicial nombró como presidente interino al magistrado Fernando Díaz Juárez, quien estará en el cargo hasta que tome protesta el nuevo presidente electo por la ciudadanía en el mes de septiembre. En este proceso electoral inédito no habrá conteo rápido ni PREP. Los resultados se anunciarán tras el cómputo oficial. El IEM aún analiza el presupuesto requerido para llevar a cabo la elección. Regresamos al tema elección de jueces y magistrados en el Estado de México. Conversamos con la maestra Karina Vaquera y con el maestro Jesús George Zamora. Consejera Karina, la verdad, la mayoría de nosotros, incluido el que suscribe, estamos realmente con muchas preguntas, con muchas inquietudes. A veces se nos parece esta reforma y esta elección como una madeja un poco compleja para poder entender. Vamos a dar un paso atrás y explíquenos en qué consiste, no solamente esta reforma, sino la manera en cómo se van a elegir los jueces, los magistrados en nuestra entidad. Bueno, pues es un tema muy importante para la ciudadanía y estos espacios son fundamentales, sobre todo porque la reforma se da a nivel federal y también en algunas de las entidades. El Estado de México será una de las entidades que el próximo junio esté llevando a cabo esta elección, esta jornada electoral, y la ciudadanía lo que va a poder hacer es elegir en esta ocasión pues a quienes imparten justicia. El Poder Judicial es un poder muy importante, es uno de los poderes que ahora vemos que se está modificando esta visión que se tiene dentro del federalismo. En otros países ya se eligen a los jueces. ¿Ha causado una gran controversia? Sí, porque es la primera vez que en México sucede. ¿Es incorrecto? Yo creo que no. La ciudadanía en muchos momentos ha establecido ya, pues dicho que no se ha sentido que hay una impartición de justicia. Y con esta reforma lo que se ha generado es que tanto el Instituto Nacional Electoral como los institutos locales, en este caso el Instituto Electoral del Estado de México, seremos los encargados de llevar a cabo la organización, como lo hemos hecho en otros procesos, pero con las particularidades que tiene. La ciudadanía podrá tener una boleta para cada uno de los cargos que en el caso del Estado de México se van a renovar y que serán más de 80 cargos, aproximadamente 88 cargos, los que estarán contendiendo en los próximos meses. ¿Cuántas boletas serían?
Pues importante mencionar, la reforma en el Estado habla de pues, que tendremos que renovar, se tendrá que renovar la presidencia del Tribunal Superior. Recientemente ya se ha llevado a cabo esta reforma, ha sido publicada en la Gaceta Oficial a nivel constitucional y también en el ámbito del Código Electoral del Estado de México. Se elegirá un tribunal de disciplina y por supuesto también las personas podremos elegir a magistrados y a jueces de diferentes materias en la entidad. Es un trabajo, es una elección inédita, pero es una elección muy importante en la que nos interesa mucho desde ahora comenzar a vincularnos con la ciudadanía, porque, insistir, el Poder Judicial es un poder, un órgano que lo que hace es resolver las controversias. Seguramente quienes nos están viendo, Bernardo, en algún momento de su vida han tenido que tener alguna controversia, resolver alguna controversia en algún ámbito, y lo que se trata, creo yo, de esta reforma es poder tener esa cercanía, esa vinculación con las personas que resuelven, pero sobre todo a partir de la legitimidad que da el voto de la ciudadanía en este ejercicio, y bueno, pues ahí el instituto organizará esta elección. Muy bien, queda claro. Maestro Jesús George, bueno, fue una reforma avalada por los grupos parlamentarios, sobre todo aliados de Morena, el PT, el Verde, una oposición, y queda un poco, sobre todo por la atmósfera federal, de cuestionamiento a la reforma, ¿no? Es decir, por un lado, la Cuarta Transformación, Morena, dicen que, bueno, es democrático, se van a elegir a los magistrados, se va a renovar la estructura del Poder Judicial, y por otro lado dicen que es una cooptación, que es una demolición de las instituciones. Y hay esta controversia. Tú como abogado, ¿cómo ves esta reforma? Muchas gracias primero por la invitación, Bernardo, y qué bueno que está aquí una experta como la maestra Karina Vaquera, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Yo quisiera comenzar retomando algo de la pregunta anterior, Bernardo, que es ¿por qué estamos en esta reforma? ¿Y por qué ya hubo una reforma constitucional federal y ahora tenemos una reforma constitucional a nivel local y ya incluso con reforma legal ya se reformó el Código Electoral del Estado de México? ¿Qué es lo que nos llevó a esta reforma? Bueno, en la iniciativa de reforma del presidente de la República, lo que señala es este alejamiento de la sociedad, fundamentalmente de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y incluso una invasión o posible invasión de facultades del Poder Judicial a las políticas públicas, a las leyes que implementan políticas públicas del gobierno federal. Y esta parte, desde luego, significó como un reclamo de la sociedad, de qué es lo que está haciendo y qué es lo que falta hacer al Poder Judicial. De tal forma que, pues como está previsto en nuestra Constitución, en nuestro régimen político-jurídico, que se puedan reformar instituciones fundamentales del funcionamiento del Estado mexicano, como es el Poder Judicial, uno de los 3 grandes poderes de nuestro país. Y creo que se hizo de la manera como debe, como lo señala la Constitución, y esto no debemos perderlo de vista. Se está haciendo de la forma en que nosotros mismos, los mexicanos y las mexicanas, pues nos dimos para cambiar las instituciones fundamentales del país. Se hizo de tal forma, claro, tuvo que haber discusión al respecto, pero esa discusión ya se dio. Y ahora quienes están todavía en contra de la aplicación de la reforma, creo que deben de ajustarse a lo que señala la nueva realidad política y jurídica del país, que es la reforma constitucional que ahora tenemos en mente. Totalmente. Elección inédita, dijiste hace un momento, consejera Vaquera. 1 de junio es una fecha clave. ¿Cuál es la complejidad de este proceso? ¿Cuál es, sobre todo, el momento en que estamos haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer el IEM y qué es lo que va a hacer el INE frente a este proceso que culmina el 1 de junio?
Bueno, la ciudadanía ya ha estado escuchando mucho sobre los temas que se llevan a nivel federal en este Sistema Nacional de Elecciones que tenemos. El Instituto Nacional Electoral pues ya está preparando desde hace varios meses la propia elección que se llevará a cabo en el nivel federal para elegir a los ministros y a los demás juzgadores en el ámbito federal. En el ámbito local, nosotros recordar que en el mismo sistema estamos en una coordinación permanente con el Instituto Nacional Electoral. A partir de la reforma que ya cumplió 10 años en 2014, esta coordinación existe a través de pues, canales de vinculación y de pues, documentos que se firman entre las instituciones, pero particularmente el Instituto Electoral del Estado de México en el ámbito local. Es importante decirle a la ciudadanía que estuvimos muy atentos a lo que pasaba en el ámbito federal. Desde el noviembre, diciembre estuvimos llevando reuniones con las áreas técnicas del instituto. El Instituto Electoral del Estado de México es uno de los institutos con el padrón y la lista nominal más grande, es el más grande. 13 millones de mexiquenses somos los que votamos. Es decir, el instituto tiene una gran capacidad técnica y operativa para organizar elecciones. Lo hicimos recientemente, lo hemos hecho en diferentes procesos, en la elección de gubernatura, en las elecciones cuando hay una pues, cambio de ayuntamientos y también de la propia legislatura local. Entonces, el reto que se presenta ahora es distinto. ¿Por qué? Porque nuestros distritos electorales, como los conocemos, nosotros instalamos 170 órganos en los cuales participa la ciudadanía, pues en esta ocasión tendremos que identificar cómo es que estos se empatan con los distritos judiciales, que en el Estado de México, hay que mencionarlo, son 18 distritos electorales, 18 distritos judiciales, se van a convertir en 18 distritos electorales seguramente, si es que nosotros en esta cartografía, y también hay que decirlo, esta modificación que se hizo ya a la Constitución y al Código Electoral, es una modificación que permite al instituto, a través de diferentes acuerdos, pues revisar esta cartografía, vincularnos con el Instituto Nacional Electoral y poder identificar territorialmente cómo es que vamos a poder llevar a cabo la elección. ¿En qué estamos en este momento? Revisando la ampliación del presupuesto, entre otros temas. Muy bien, Karina, muchas gracias. Finalmente, para concluir este bloque, maestro Jesús George, ¿cuáles son como los principales elementos de esta reforma? Es decir, ¿cuáles son los elementos más distintivos? Se habla de una reducción del periodo de los magistrados, de un ajuste económico, se habla también del aumento por parte de reelegirse, en fin, ¿cuáles serían para usted los principales rubros de esta reforma? Bueno, la reforma federal y que fue retomada en la reforma local, podemos decir que los grandes cambios tienen que ver con dos rubros. Uno tiene que ver con la forma en que elegimos a jueces y magistrados y que el principio ahora constitucional, federal y local es que sea mediante voto secreto y directo de la ciudadanía. Ese es el cambio fundamental de la reforma. ¿Y esto qué es lo que permite? Permite democratizar la elección de jueces y magistrados. Anteriormente lo que se hacía era una propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, unipersonal de la persona del título de Poder Ejecutivo, que proponía ante el Congreso federal o local, proponía y ellos tenían que ratificar, en el caso federal al Senado de la República para el caso de ministros, y que tenía que seleccionar. Una breve pausa sobre esto, porque es un punto importante. Muchos de nosotros cuando votamos, a veces votamos por senadores, por diputados, y no conocemos quiénes son, pero hay una marca detrás que los avala, ¿no? Viene de tal partido y tal, y eso como que más o menos orienta. Pero ahora, en estos grandes cambios, en este primer gran cambio que señala Jesús, ¿cómo sería la elección? Entiendo bien que es una elección que le da legitimidad a los electos, pero ¿cómo sería? ¿Cómo me voy a enterar realmente que es una persona proba, que trae una trayectoria, cuando son decenas y decenas de candidatos? Siempre hay un inicio y creo que los grandes cambios estructurales de un país pues también necesitan de enfrentar esos retos y de mucha creatividad. Es cierto, pero eso no nos debe de asustar para no realizar los cambios. Me parece que el cambio era necesario. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Y esa parte es muy importante. ¿Cómo quienes no están habituados, abogadas, abogados, ya sea que hayan tenido experiencia jurisdiccional o no, que ahora tendrán mucha oportunidad de participar, de qué forma entonces podemos darnos a conocer a la ciudadanía? Porque no nos conocen o no conocen a los abogados y abogadas o a quien quiera participar. Bueno, pues esa es la forma en que debemos de ser muy creativos, tanto en institutos electorales, que
Ahora será fundamental el mecanismo de conóceles, el procedimiento por el cual se van a dar a conocer los perfiles de los candidatas y candidatos a elección y desde luego de la ciudadanía, de que tengan interés en conocer. Esta reforma está hecha para la ciudadanía, para que puedan elegir ellos quiénes van a resolver sus conflictos. Bueno, la ciudadanía también tiene un reto adelante, tiene que interesarse, porque si no, entonces la reforma no tiene ninguna razón de ser. Sigue dejando las decisiones de quiénes van a resolver sus conflictos en otras personas. Tiene que interesarse y desde luego a quienes aspiran a ser candidatos o candidatas y quienes sean nombrados candidatos o candidatas, pues tienen que luchar con mucha creatividad también para hacerse notar. Gracias, pero lo interrumpí. Había hablado del primer punto, que era esta elección, voto informado que hemos conversado. ¿Cuál sería el segundo punto que nos... El segundo punto es el relativo a un efectivo control acerca de la actividad de los juzgadores. Los juzgadores según nuestro régimen jurídico, pues son las últimas autoridades que deciden acerca de todos los actos de gobierno y todos los conflictos entre la sociedad. Es decir, son las últimas autoridades en que podemos recurrir. Y ahí se termina la pirámide de quién puede decidir sobre los demás. Y que está la Suprema Corte de Justicia en el punto final. Bueno, pero ¿quién vigila a quien resuelve los conflictos? Y en esa parte, si bien existía el Consejo de la Judicatura, pero me parece que se desperdició mucho acerca del trabajo que podría haber hecho de vigilancia y supervisión, y ahora lo que propone la reforma es que a partir de la creación de tribunales de disciplina judicial, con todas las palabras de disciplina judicial, se pueden entonces también enmendar los errores que puedan cometer los juzgadores. Y esa parte es muy importante, porque si bien los ciudadanos pueden elegir quiénes van a ser jueces, juezas, magistrados, también debe existir un control efectivo de que esas personas cumplan, de que esas personas verdaderamente den justicia y no simplemente apliquen la ley por aplicarla. Debe existir un órgano que los vigile y esa es la otra gran parte de la reforma. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento. Nuestro tema, elecciones de jueces y magistrados en el Estado de México. Regresamos en un momento. Regresamos a nuestro último bloque, el tema elecciones de jueces y magistrados en el Estado de México. Maestra Karina Baquera, permítame regresar al tema del voto informado, porque me parece que es una parte nuclear. ¿Cómo los ciudadanos vamos a votar con un mayor conocimiento? Nos acaba de decir, bueno, tenemos que hacer nuestra parte y los ciudadanos también tenemos que investigar, que estar atentos. Pero desde las estructuras electorales encargadas de organizar este proceso, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Van a utilizar medios de comunicación? ¿Van a utilizar qué tipo de elementos para que los ciudadanos sepamos por quién vamos a votar? Es una pregunta importante, Bernardo, y aquí la ciudadanía tiene ya conocimiento de una plataforma que hemos implementado en otros procesos electorales como es el Conóceles. Esta plataforma en otras elecciones se alimenta con la información de las candidaturas y en este caso de igual forma tendrá la información de las personas que se postulen para formar parte de quienes contiendan para la presidencia del Tribunal Estatal, quienes contiendan para ser magistrado o magistrado, quienes estén contendiendo para ser juez o jueza. La ciudadanía podrá acercarse de la información, hacerse llegar de la misma y ver cuáles son los perfiles. En esta elección, en este proceso, no hay precampaña, solamente tendrán una campaña de 33 días quienes aspiren a ello y una vez que el Instituto Electoral del Estado de México tenga los listados que le proporcione la legislatura, entonces con esa información que vendrá contenida en algunos formatos que ya estarán pues, previamente revisados por el Instituto, en el sentido de que puedan tener la información de quienes van a contender
ver, la ciudadanía va a poder tener disponibilidad completa, van a tener acceso a radio y televisión, pero eso es algo que está en coordinación con el INE. Entonces estaremos, también hay que decirles que estaremos escuchando, viendo en radio y televisión, pues las propuestas que tengan las personas que están aspirando a un cargo de juzgador o juzgadora. Karina, disculpe, una brevísima pregunta. Cuando dice van a iniciar las campañas, ¿que ellos van a poder organizar mítines, los candidatos, reuniones en plaza pública? Cuando dice campaña, ¿a qué se refiere el término campaña? Todas las personas que estén aspirando y que quieran ser parte de estos espacios del Poder Judicial podrán hacer uso de la tecnología de la información, de las redes sociales. Por supuesto que va a haber esta radio y televisión, como se asigna a los partidos políticos, se va a asignar a quienes van a participar y ellos van a poder hacer esta campaña para dar a conocer sus propuestas y por qué quieren ocupar el cargo de ser magistrado o magistrada, por qué quieren ser juez o jueza. Algo importante es que no hay financiamiento público, no hay financiamiento privado. Evidentemente, pues, ¿qué es lo que tenemos que invitar a la ciudadanía desde ahora? Que esté muy atenta a este Conóceles, en donde estará toda la información disponible para poder tener claridad de quiénes son los perfiles y por quién van a votar el 1 de junio, que es la elección. Muy bien, gracias. Una cosa importante es al final de su última intervención cuando señalaba Jesús George que mayor vigilancia, rendición de cuentas, observación de ciertas desviaciones. Y efectivamente la imagen que muchos de los ciudadanos tenemos es de estructuras muy corrosivas, corruptas en cierto sentido, ¿no? Que ceden frente a las grandes firmas, despachos de abogados muy hábiles que hacen que se puedan alargar la prolongación de no pago de impuestos durante casi décadas, ¿no? Una pregunta obvia pero profunda. ¿Qué pasaría en este país si no habría reforma al Poder Judicial? Pues eso la sociedad creo que lo tiene bien claro, la respuesta, porque seguiríamos exactamente en el mismo estatus. Un poder pues muy cerrado, como bien lo dices, Bernardo, muy cerrado y que no insensible ante las exigencias de la sociedad, que esa es parte fundamental de la reforma, que no escucha los problemas cotidianos de la gente. Los problemas prácticamente son despreciados, los problemas cotidianos, los problemas civiles, familiares, mercantiles entre pequeños comerciantes, los laborales. Lo que el día al día las personas están sufriendo es lo que creo que el Poder Judicial se alejó, enfocándose sí en grandes temas, pero que no impactan a la mayoría, a los millones de personas en el país. Me parece que esa parte es fundamental, que lo tiene claro la sociedad, y yo creo que ese es el reclamo que la sociedad, a través de sus representantes populares, exigieron y pues lograron con una reforma constitucional local. Yo quisiera enfocarme en este minuto en explicar esta parte de elección por voto directo a la sociedad. También tiene un componente de calidad, de filtro de calidad técnica y profesional de quienes aspiran a ser candidatos y candidatos muy fuerte. Y eso se hace a través de la participación. Y ojo, aquí también viene la democratización de cómo es el nuevo procedimiento de elección de jueces y magistrados, mediante la participación de los tres poderes a través de comité de evaluación integrados por profesionales jurídicos, por expertos jurídicos, es decir, no por diputados, no por senadores, no por personal de gobierno, no, por personal calificado que hace un filtro acerca de todos quienes aspiran para entonces sí evaluarlos. El comité de evaluación evalúa, valga la redundancia, y entonces sí presenta a los más idóneos. Y además existe un componente, esos idóneos, en el caso del Estado de México, entonces que van a ser 4 por cada uno de los cargos sujetos a elección, esas personas idóneas, aún así, no está designado que van a ser ellos candidatos. Existe una incertidumbre, y recordemos la importancia que tiene la palabra incertidumbre en las elecciones, es decir, que no hay ganador. En esa parte de incertidumbre es lo que muchos critican, pero yo creo que es uno de los métodos democráticos que han existido desde la antigüedad muy efectivos, que es el sorteo o la insaculación, la tómbola. Pues sí, ya que elegiste a los mejores, mediante tómbola eliges quién va a ser. Y eso significa que la ciudadanía debe de estar cierta que quienes van a ser candidatos o candidatas no son por dedazo. Me parece que es muy importante que lo tengamos claro.
Llegamos a la parte final, consejera Karina, y lo importante es la participación ciudadana, como todo proceso electoral. ¿Qué porcentaje de participación están calculando y qué tipo de llamado hacen las autoridades electorales a la población para participar? Bueno, Bernardo, pues desde ahora el llamado a la ciudadanía es que pueda involucrarse de nueva cuenta en este proceso electoral, sobre todo porque también, como en los otros procesos, habrá observación electoral y aquí es muy importante que la ciudadanía pueda dar cuenta de cada una de las actividades que se harán por parte del Instituto Electoral del Estado de México. La observación electoral ha sido fundamental y también podrá dar cuenta, pues evidentemente, de todo lo que significa esta organización de una elección ciudadana en la que los invitamos a que participen. La participación ciudadana pues es un tema, yo creo que atiende a muchos factores y no es exclusiva responsabilidad de las instituciones electorales, es una responsabilidad, es una corresponsabilidad, por eso este tipo de medios, los medios de comunicación son muy importantes para nosotros, las redes sociales, porque a través de ellos lo que vamos a hacer es a difundir información para decirles por qué es importante participar en esta elección. El estimado, pues esperamos siempre que haya, todas las boletas están disponibles para cada uno de quienes nos están viendo en este programa, pues serán poco más de 50 millones, 53 millones de boletas las que tendremos que imprimir a nivel local. ¿Eso qué significa? Que la ciudadanía tiene que tener total confianza en que el día que acuda a la urna, que le toque votar por estos distintos cargos, va a tener una boleta para poder elegir al presidente del tribunal, a los de disciplina y por supuesto a jueces y magistrados. Eso para el Instituto Electoral del Estado de México es fundamental porque forma parte de garantizar un derecho político electoral en esta nueva visión que se tiene de una elección, sí, inédita, en la que elegiremos, porque iremos a votar, a las personas juzgadoras de la entidad. Muy bien, pues Jesús, ¿qué recomendarías a la ciudadanía? A nivel de las autoridades, estar muy atentos a los mecanismos, etcétera, pero ¿qué otras cosas crees que es importante que la ciudadanía tenga presente al momento de decidir presentarse en la urna, ver una lista muy grande de candidatos? Pues creo que primero nos tenemos que preparar todos y preparar empezando por quienes aspiran a ser candidatas y candidatos. Y en esta parte es muy importante que la sociedad sepa que con las reformas que realizó el Congreso del Estado de México, la reforma constitucional local y el Código Electoral del Estado de México, ya se prevén fechas precisas. Esto significa que debemos estar muy tranquilos, sí, con retos. Pues todas las cosas nuevas tienen retos, pero ahí es donde nuestras autoridades electorales y los poderes a través de los comités de evaluación pues tienen que también ser muy creativos de cómo enfrentar esto. Yo creo que existen los suficientes elementos de capacidad, fundamentalmente humana, de personas que están al frente de estas instituciones para que se pueda hacer frente al reto. Y los comités de evaluación entonces tendrán un poco tiempo para evaluar, pero es suficiente para hacerlo y los quienes aspiran a candidatos y candidatos deben tener presente que la reforma al Código Electoral ya señala fecha precisa. En los transitorios señala que para esta elección, que será el 1 de junio de 2025, se tendrá del 11 al 16 de febrero para que puedan inscribirse y participar en esta elección de jueces, juezas, jueces, magistradas y magistrados, del 11 al 16 de febrero. Es decir, hay un tiempo desde ahora para que vayan preparando sus documentos para que puedan participar. No es como antes, que las convocatorias salían un día antes y se daban 3 días. Y lo sabíamos todos con qué intención se hacía eso. No, ahora va a haber un periodo claro, razonable, para que puedan preparar sus documentos y puedan participar. Se deben preparar entonces las abogadas y los abogados mexiquenses para que quieran participar en esta elección, que será de 28 magistraturas y de 55 juzgadores, además de 5 nuevas plazas de magistrados para el Tribunal de Disciplina, con la importancia que ya dijimos. Bueno, tienen todo este tiempo para prepararse y desde luego la ciudadanía, a través de Conóceles, que es la forma, y a través de seguir a los candidatos de qué proponen y su trayectoria, qué resultados han dado en los trabajos anteriores en los que han estado. No necesariamente de jueces, pero sí me parece que es importante que la ciudadanía se involucre en el proceso. Pues Jesús Jorge, muchas gracias por estar acá. Maestra Karina Vaquera, muchas gracias. Gracias.
no me queda más que hay 3 palabras que me han llamado la atención de esta conversación. Uno es proceso inédito, hay que entrar, es algo nuevo. 2, el nivel de participación ciudadana es fundamental, dar legitimidad a uno de los poderes, que es muy importante. Y 3, mejorar la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias, yo lo espero la próxima semana aquí, en El Hilo Negro.